Estás en el año 1519. Caminas por las calles de una ciudad que flota literalmente sobre el agua. A tu alrededor, canales perfectamente trazados, puentes que conectan islas artificiales, acueductos que desafían la lógica de la ingeniería europea, pirámides que rasgan el cielo, jardines flotantes que alimentan a cientos de miles de personas. Esta no es una fantasía, es Tenochtitlan, la capital azteca que dejó sin palabras a los conquistadores españoles. Y aquí viene lo más increíble. Mientras las ciudades europeas de la época eran laberintos sucios donde la gente arrojaba sus desperdicios por las ventanas, Tenochtitlan tenía sistemas de alcantarillado, agua potable entubada y calles más limpias que cualquier metrópoli del Viejo Mundo. Cuando Hernán Cortés la vio por primera vez, pensó que estaba soñando. Sus propias palabras lo confirman. Jamás había contemplado algo tan magnífico. Pero antes de suscribirte para descubrir todos los secretos de esta ciudad imposible, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que una civilización construyera semejante maravilla en medio de un lago, sin ruedas, sin animales de carga, sin herramientas de hierro? Quédate conmigo y te lo revelaré todo. La historia de Tenochtitlan comienza con una profecía. Los mexicas, el pueblo que conocemos como aztecas, eran nómadas que vagaban por el Valle de México buscando un hogar. Su dios principal, Huitzilopochtli, les había prometido una señal divina: un águila devorando una serpiente posada sobre un nopal. Cuando finalmente encontraran esa imagen, ahí debían establecer su ciudad. Durante décadas buscaron. Fueron rechazados, humillados, expulsados por los pueblos más poderosos de la región. Los consideraban bárbaros, gente sin cultura, pero en el año 1325, en un islote pantanoso en medio del lago de Texcoco, vieron la señal. Ahí estaba, el águila, la serpiente, el nopal. Ese lugar, aparentemente inhóspito e imposible de habitar, se convertiría en la ciudad más impresionante de Mesoamérica. Ahora bien, construir una ciudad sobre un lago no era exactamente sencillo. Los mexicas no tenían precedentes directos para esto. Sin embargo, demostraron un genio de ingeniería que todavía hoy nos cuesta comprender completamente. Desarrollaron un sistema llamado chinampas, que básicamente consistía en crear islas artificiales, entrelazando cañas y ramas, rellenándolas con lodo del fondo del lago y plantando árboles en los bordes para estabilizar el terreno. Estas chinampas no solo les daban espacio para construir, sino que se convirtieron en los jardines flotantes más productivos jamás concebidos. Podían cultivar hasta 7 cosechas al año. Sí, escuchaste bien. 7. Mientras los campesinos europeos rezaban para conseguir una buena cosecha anual, los agricultores aztecas producían alimentos continuamente. El sistema era tan eficiente que una sola chinampa podía alimentar a una familia completa y generar excedentes para vender en los mercados. Y hablando de mercados, el de Tlatelolco era probablemente el más grande del mundo en aquella época. Imagina una plaza donde convergían entre 60 y 80,000 personas diariamente. Productos de todo Mesoamérica, cacao de tierras mayas, plumas de quetzal de las selvas tropicales, obsidiana de las montañas, jade, algodón, pescado fresco, animales vivos, esclavos, oro, especias, medicinas, textiles de colores imposibles. Bernal Díaz del Castillo, uno de los conquistadores que acompañó a Cortés, escribió que el mercado de Tlatelolco era más grande y mejor organizado que los de Constantinopla o Sevilla. Cada tipo de mercancía tenía su propia sección, supervisada por jueces que castigaban severamente cualquier intento de fraude.
Las penas por engañar a un comprador podían incluir desde confiscación de bienes hasta la eliminación física del comerciante deshonesto. Pero volvamos a la ciudad misma. Tenochtitlan no creció de manera caótica como las ciudades medievales europeas. Fue planificada meticulosamente. Se dividía en 4 grandes barrios o campan, cada uno con su propio templo, mercado y administración. Las calles se trazaban en un patrón reticular, organizadas y limpias. Canales de agua atravesaban la ciudad, funcionando como calles acuáticas donde miles de canoas transportaban mercancías y personas. Y aquí viene algo que dejó absolutamente estupefactos a los españoles. Tenochtitlan tenía sistemas de agua potable que superaban cualquier cosa existente en Europa. Acueductos de doble conducto traían agua fresca desde los manantiales de Chapultepec. ¿Por qué doble conducto? Porque mientras uno funcionaba, el otro podía limpiarse y mantenerse. Esta redundancia en infraestructura crítica es un concepto de ingeniería moderna que los aztecas ya aplicaban en el siglo XV. Las casas nobles tenían baños privados. Sí, baños con sistemas de drenaje. Mientras tanto, en el Palacio de Versalles del siglo XVII, la nobleza francesa todavía hacía sus necesidades en orinales que los sirvientes vaciaban por las ventanas. Tenochtitlan contaba con letrinas públicas cuyo contenido se recolectaba y vendía como fertilizante para las chinampas. Un sistema de reciclaje perfecto, siglos antes de que alguien en Europa siquiera pensara en conceptos de higiene pública. Pero no te vayas todavía, porque lo mejor está por venir. Si te estás preguntando cómo una sociedad podía organizarse para lograr todo esto, quédate hasta el final, donde revelaré el sistema político y social que hizo posible esta maravilla. El centro ceremonial de Tenochtitlan era el corazón palpitante de la ciudad. El Templo Mayor, una pirámide doble dedicada a Huitzilopochtli y Tlaloc, se elevaba aproximadamente 60 metros sobre la ciudad. Para ponerlo en perspectiva, tenía la altura de un edificio moderno de 15 pisos. En su cúspide, 2 santuarios gemelos donde se realizaban las ceremonias más importantes del imperio. Ahora bien, hablemos del elefante en la habitación, los rituales que incluían ofrendas humanas. Este es un tema complejo que merece matices. Para los mexicas, estos actos no eran actos de crueldad gratuita, sino parte esencial de su cosmovisión religiosa. Creían genuinamente que el sol necesitaba ser alimentado con energía vital para continuar su recorrido por el cielo. Sin estas ceremonias, el mundo terminaría. Las fuentes históricas varían enormemente en cuanto a números. Los cronistas españoles hablaban de decenas de miles anualmente, cifras probablemente exageradas para justificar la conquista. Investigaciones arqueológicas modernas sugieren números significativamente menores, aunque aún impactantes para nuestra sensibilidad contemporánea. Lo importante es entender que para los aztecas, estos actos tenían profundo significado religioso y cósmico. Pero Tenochtitlan era mucho más que su centro ceremonial. Era una metrópolis bulliciosa donde vivían entre 200,000 y 300,000 personas, convirtiéndola en una de las 5 ciudades más grandes del mundo en ese momento. Para comparar, París, entonces una de las grandes capitales europeas, apenas alcanzaba 100,000 habitantes. Londres era todavía más pequeña. Las casas variaban según la clase social. Las viviendas comunes eran construcciones de adobe con techos de paja, modestas pero funcionales. Las residencias nobles, por otro lado, eran palacios con múltiples habitaciones, patios interiores, jardines privados, fuentes y, como mencioné antes, sistemas de baño privados.
El palacio de Moctezuma II, el Tlatoani o gobernante cuando llegaron los españoles, era una estructura masiva con cientos de habitaciones. Cortés mismo describió el palacio en sus cartas al rey Carlos V. Hablaba de salones tan grandes que podrían albergar fiestas de miles de personas, jardines botánicos con plantas de todo el imperio, aviarios con aves exóticas de colores imposibles, incluso un zoológico privado con jaguares, pumas, serpientes, águilas y animales que los españoles nunca habían visto. El mantenimiento de este zoológico requería 300 cuidadores. ¿Te imaginas? Mientras los nobles europeos coleccionaban tapices y vajillas de plata, Moctezuma tenía colecciones vivientes de la biodiversidad de todo Mesoamérica. Y no solo eso, tenía casas especiales donde vivían personas con diferentes condiciones físicas, proporcionándoles cuidado y sustento. Un concepto de asistencia social que Europa no desarrollaría hasta siglos después. Suscríbete ahora si quieres saber cómo funcionaba realmente el gobierno de este imperio increíble. El sistema político azteca era una teocracia militar sofisticada. En la cúspide estaba el Tlatoani, el orador, un título que revela mucho sobre cómo concebían el poder. No era un rey absoluto en el sentido europeo, sino más bien un líder que hablaba por el pueblo ante los dioses y por los dioses ante el pueblo. El Tlatoani no heredaba automáticamente el puesto. Era elegido por un consejo de nobles entre los miembros de la familia real. Elegían al candidato que consideraban más capaz militarmente, más sabio políticamente, más versado religiosamente. Moctezuma II, por ejemplo, fue elegido no solo por ser nieto de Moctezuma I, sino porque era un guerrero probado y un sacerdote erudito. Debajo del Tlatoani existía una burocracia compleja. El Cihuacóatl, literalmente mujer serpiente, era algo así como un primer ministro que administraba los asuntos cotidianos del gobierno. Luego venían los tlatoque de las ciudades aliadas, los pipiltin o nobles, que controlaban diferentes aspectos de la administración, los pochteka o comerciantes de larga distancia, que también funcionaban como espías y diplomáticos. Los pochteka merecen mención especial. Estos mercaderes viajaban por todo Mesoamérica, estableciendo rutas comerciales, recopilando información de inteligencia, a veces provocando conflictos que justificaban intervenciones militares. Formaban un gremio cerrado con sus propios dioses, rituales y tribunales. Acumulaban riquezas enormes, pero tenían prohibido exhibirlas públicamente para no ofender a la nobleza guerrera. La sociedad se dividía en grupos bien definidos. En la cima, los pipiltin, la nobleza hereditaria. Luego los macehuales, los plebeyos libres que incluían agricultores, artesanos y comerciantes menores. Finalmente, los tlacotín, personas en servidumbre temporal, generalmente por deudas. A diferencia de la esclavitud europea, esta condición no era hereditaria. Los hijos de personas en servidumbre nacían libres. La movilidad social existía principalmente a través del éxito militar. Un macehual que capturaba suficientes enemigos en batalla podía ser elevado a la nobleza, recibir tierras y privilegios. Este sistema incentivaba el valor guerrero y mantenía al ejército constantemente motivado y expandiéndose. Y el ejército azteca era formidable, no por su tecnología, que era relativamente simple. Macanas de madera con hojas de obsidiana incrustadas, lanzas, arcos, hondas, escudos de madera y algodón. Su fuerza residía en la organización, la disciplina y la motivación. Los guerreros aztecas no luchaban solo por conquista territorial, sino por capturar prisioneros para los rituales y por ascender socialmente.
Las tácticas aztecas favorecían formaciones ordenadas, uso coordinado de proyectiles, seguido por combate cuerpo a cuerpo. Los guerreros más élite pertenecían a órdenes militares especiales, los caballeros águila y los caballeros jaguar, guerreros de élite que habían capturado múltiples enemigos y usaban elaborados trajes ceremoniales que los identificaban en el campo de batalla. Pero quédate, porque ahora viene la parte verdaderamente fascinante. La educación en Tenochtitlan superaba en muchos aspectos a la europea contemporánea. La educación azteca era universal y obligatoria. Todos los niños, independientemente de su clase social, debían asistir a la escuela. Los plebeyos iban al Telpochcali, donde aprendían oficios, historia, religión, música y artes marciales básicas. Los nobles asistían al Calmecac, instituciones más rigurosas, donde estudiaban escritura, astronomía, matemáticas, filosofía, retórica, medicina y artes de gobierno. Sí, has escuchado correctamente. Educación universal obligatoria en el siglo XV. Para comparar, en Europa la educación estaba reservada principalmente para la nobleza y el clero. La mayoría de la población era analfabeta. En Tenochtitlan, incluso los agricultores sabían leer los códices pictográficos básicos. Las niñas también recibían educación, aunque enfocada diferentemente. Aprendían tejido, cocina, gestión del hogar, pero también recibían instrucción religiosa y, en casos de familias nobles, podían estudiar en el Calmecac para convertirse en sacerdotisas. Los maestros, llamados tlamatinimi o sabios, eran altamente respetados en la sociedad. Enseñaban no solo conocimientos prácticos, sino también filosofía moral. Los códices mexicas contienen discursos morales complejos sobre la naturaleza humana, la ética, el comportamiento correcto. Conceptos como in ixtli in yolotl, literalmente rostro y corazón, que se refiere al desarrollo integral de la personalidad humana. La medicina azteca era sorprendentemente avanzada. Los tzitl, médicos aztecas, conocían cientos de plantas medicinales y sus aplicaciones. Realizaban cirugías, trataban fracturas, conocían antisépticos naturales. Cuando los españoles llegaron, algunos de sus propios médicos estudiaron con los tzitl aztecas, reconociendo que su conocimiento herbolario superaba al europeo. El Códice Badiano, escrito poco después de la conquista, documenta el conocimiento médico azteca. Tratamientos para heridas, fiebres, problemas digestivos, enfermedades mentales. Usaban corteza de sauce para el dolor, conteniendo salicina, el precursor de la aspirina moderna. Empleaban hongos con propiedades antibióticas. Conocían técnicas de higiene que prevenían infecciones. Y la astronomía. La astronomía azteca merece capítulo aparte. Los sacerdotes astrónomos observaban meticulosamente los cielos, registrando movimientos planetarios, ciclos lunares, eclipses. Su calendario combinaba un año solar de 365 días con un año ritual de 260 días, creando ciclos que se repetían cada 52 años. Estos ciclos no eran meras curiosidades matemáticas, regían toda la vida social: cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo hacer la paz, cuándo hacer ceremonias. El final de cada ciclo de 52 años marcaba la ceremonia del fuego nuevo, cuando toda la ciudad apagaba sus fuegos y esperaba con ansiedad a que los sacerdotes encendieran el fuego sagrado nuevamente, garantizando otro ciclo de existencia. ¿Sigues ahí? Perfecto, porque ahora viene lo que probablemente más te sorprenderá. La vida cotidiana en Tenochtitlan era más sofisticada de lo que imaginas. Amanece en Tenochtitlan.
El sonido de caracoles y tambores anuncia el inicio del día desde el Templo Mayor. Las calles comienzan a llenarse de actividad. Las mujeres preparan el tlaxcali, las tortillas de maíz que son base de toda comida. El aroma de chiles, tomates, chocolate flota en el aire. El chocolate, por cierto, era una bebida sagrada reservada para nobles y guerreros. Se preparaba batido con agua, especias, a veces chile. Los granos de cacao eran tan valiosos que funcionaban como moneda. Un conejo costaba 10 granos de cacao. Un esclavo, alrededor de 100. Los mercados abren temprano. Mujeres venden flores, esencial en una cultura donde cada hogar tenía su altar doméstico, decorado diariamente con flores frescas. Vendedores de aves, pescado, insectos comestibles como chapulines y gusanos de maguey, considerados delicatessen. Puestos de maíz en todas sus variedades, frijoles, calabazas, chiles de diferentes tipos y picores. La ropa indicaba estatus social. Los plebeyos vestían prendas simples de algodón sin decoración, generalmente blancas o tonos naturales. La ley prohibía explícitamente a los macehuales usar colores específicos o patrones elaborados. Los nobles vestían con algodón fino teñido de colores brillantes, decorado con plumas, bordados complejos. El color azul turquesa estaba reservado para la realeza. Las joyas también marcaban diferencias. Los nobles usaban collares de jade, orejeras de oro, brazaletes elaborados. Un plebeyo que usara joyas nobles podía enfrentar consecuencias severas, incluso perder su vida. Esta regulación estricta del vestido y adornos mantenía visible y clara la jerarquía social. Los baños eran parte regular de la vida azteca. Existían temazcales, baños de vapor comunales, donde la gente se purificaba física y espiritualmente. Los españoles, que en esa época se bañaban raramente, considerando que el agua abierta los poros a enfermedades, quedaron escandalizados de que los aztecas se bañaran diariamente. La limpieza urbana era responsabilidad comunitaria y gubernamental. Equipos de trabajadores barrían las calles principales diariamente. Residuos orgánicos se recolectaban para las chinampas. Había leyes específicas contra ensuciar las calles, con multas para infractores. Comparativamente, las ciudades europeas de la época eran laberintos sucios donde enfermedades como la peste prosperaban en condiciones insalubres. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora porque vamos a adentrarnos en los aspectos más misteriosos de esta civilización. La religión azteca era compleja, con cientos de dioses organizados en una jerarquía celestial. En la cúspide estaba Ometeotl, el dios dual de la creación, masculino y femenino simultáneamente. Debajo venían los dioses principales: Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra; Tlaloc, dios de la lluvia; Quetzalcóatl, la serpiente emplumada asociada con el viento, la sabiduría y la creatividad; Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios de la noche y el destino. Cada profesión tenía sus dioses patronos. Los comerciantes adoraban a Yacatecutli, los artesanos a diferentes deidades según su especialidad. Los agricultores hacían ofrendas a Tlaloc y Centeotl, dios del maíz. Esta multiplicidad de dioses reflejaba una cosmovisión donde lo divino permeaba cada aspecto de la existencia. Los aztecas creían que vivían en la quinta era de la creación. 4 mundos anteriores habían sido destruidos por diferentes catástrofes. El quinto mundo, el actual, eventualmente también terminaría. Esta creencia en ciclos cósmicos de creación y destrucción influenciaba profundamente su cultura. Vivían con la conciencia de que su mundo era temporal, que requerían acción constante para mantener el orden cósmico.
Las ceremonias religiosas llenaban el calendario. El Toxcatl, festival dedicado a Tezcatlipoca, involucraba un año de preparación donde un joven era tratado como la encarnación viviente del dios antes de su entrega final. El Tlacaxcipehualistli, festival de primavera dedicado a Xipetotec, celebraba la renovación. El Panquetzalistli honraba a Huitzilopochtli. Estas ceremonias eran espectáculos públicos masivos. Miles de personas llenaban las plazas ceremoniales. Música de tambores, caracoles, flautas, danzas elaboradas con trajes de plumas de colores imposibles, procesiones de sacerdotes con el cuerpo pintado de negro, el cabello largo sin cortar nunca, manchado con la sangre de sus propias ofrendas personales. Los sacerdotes formaban una clase especial, vivían en el recinto ceremonial, dedicados completamente al servicio divino. Practicaban autosacrificio regular, perforándose la lengua, las orejas, otras partes del cuerpo con espinas de maguey, ofreciendo su sangre a los dioses. Ayunaban frecuentemente, mantenían votos de celibato, estudiaban los códices sagrados, interpretaban augurios. Pero existía también una espiritualidad personal más íntima. Las familias tenían altares domésticos donde hacían ofrendas diarias de flores, incienso, comida. Consultaban a adivinos para decisiones importantes: cuándo viajar, con quién casarse, qué nombre dar a un recién nacido. Los nombres se elegían según el día del calendario ritual, cada día con características específicas que marcarían el destino de la persona. Y ahora, lo que probablemente te estás preguntando: ¿cómo terminó todo esto? ¿Cómo cayó una civilización tan avanzada? La llegada de los españoles en 1519 no fue el primer contacto de los aztecas con extranjeros. Habían recibido noticias de extrañas casas flotantes en la costa, de hombres barbados con piel pálida, de ciervos gigantes que los llevaban. Lo que eran caballos, animales desconocidos en América. Moctezuma II recibió estos informes con profunda preocupación. Algunos de sus consejeros interpretaban estos eventos como señales de que Quetzalcóatl, quien según la mitología había partido hacia el este, prometiendo regresar, estaba volviendo. Otros advirtieron que eran invasores peligrosos. Cuando Cortés y sus hombres entraron finalmente a Tenochtitlan, el 8 de noviembre de 1519, fueron recibidos como huéspedes. Moctezuma, sea por confusión religiosa o por estrategia diplomática, los alojó en el palacio de su padre Axayácatl. Los españoles quedaron absolutamente deslumbrados. Bernal Díaz del Castillo escribió que cuando vieron Tenochtitlan desde las montañas, algunos soldados preguntaron si no era un sueño. La ciudad brillaba sobre el lago, sus templos blancos reflejando el sol, los jardines de colores imposibles, las calzadas conectando la ciudad-isla con tierra firme. Parecía una visión del paraíso, pero las tensiones escalaron rápidamente. Los españoles, apenas 600 hombres en medio de una ciudad de 200,000 habitantes, se sentían vulnerables. En un movimiento desesperado, tomaron prisionero a Moctezuma en su propio palacio, obligándolo a gobernar como su títere. Esta situación insostenible explotó durante el festival de Toxcatl en mayo de 1520. Los españoles, temiendo una rebelión, atacaron a los nobles desarmados reunidos para la ceremonia, eliminando a miles. La matanza del Templo Mayor enfureció a la población. Los aztecas se levantaron en masa. Lo que siguió fue la Noche Triste, el 30 de junio de 1520. Los españoles intentaron escapar de la ciudad bajo el amparo de la oscuridad. Los guerreros aztecas los persiguieron implacablemente.
Cientos de españoles murieron ahogados en los canales, pesados por el oro que habían saqueado. Cortés, según las crónicas, lloró bajo un árbol viendo su expedición destruida. Pero Cortés era obstinado y estratega brillante. Pasó el año siguiente construyendo alianzas con pueblos sometidos por los aztecas, tlaxcaltecas, totonacas, texcocanos. Muchas naciones mesoamericanas odiaban a los aztecas por sus tributos pesados y sus demandas de prisioneros. Vieron en los españoles una oportunidad de rebelión. Cortés también construyó bergantines, pequeños barcos que podía usar en el lago Texcoco, neutralizando la ventaja defensiva que las aguas daban a Tenochtitlan. Cuando regresó en mayo de 1521, traía un ejército de miles de guerreros indígenas aliados y armamento superior. El asedio de Tenochtitlan duró 3 meses. Los aztecas, ahora liderados por el joven y valiente Cuauhtémoc, después de que Moctezuma muriera en circunstancias oscuras, resistieron ferozmente. Cada calle se convirtió en campo de batalla. Los españoles avanzaban durante el día solo para que los aztecas recuperaran terreno durante la noche. Pero había un enemigo invisible más letal que las espadas españolas: la viruela. Las enfermedades europeas, contra las cuales los pueblos americanos no tenían inmunidad, devastaron la población. Miles morían diariamente. Los cuerpos se apilaban en las calles. El agua se contaminó. El hambre se extendió porque los españoles habían cortado los acueductos y bloqueado las rutas de suministro. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado intentando escapar en canoa. La resistencia se derrumbó. Tenochtitlan había caído. Los españoles destruyeron sistemáticamente la ciudad. Demolieron los templos, quemaron los códices, derribaron los palacios. Sobre las ruinas construyeron la Ciudad de México colonial. Muchas de las piedras del Templo Mayor se usaron para construir la Catedral Metropolitana. Pero aquí está lo extraordinario. Tenochtitlan no murió completamente. Camina por el centro histórico de la Ciudad de México hoy y estás literalmente sobre la antigua capital azteca. Excavaciones arqueológicas continúan descubriendo tesoros. El Templo Mayor, ofrendas ceremoniales, murales, y más allá de las piedras, la cultura sobrevive. Millones de mexicanos hablan náhuatl, la lengua azteca. Palabras náhuatl permean el español. Chocolate, tomate, aguacate, coyote. La gastronomía mexicana moderna se basa en ingredientes y técnicas que los aztecas dominaron. Los descendientes directos de aquellos habitantes de Tenochtitlan viven hoy en México. La sangre, la cultura, la memoria persisten. Cuando ves danzantes aztecas en el Zócalo de Ciudad de México, estás presenciando una tradición ininterrumpida de 500 años. Entonces, ¿qué nos enseña Tenochtitlan? Que la civilización no se mide solo por la tecnología o el poder militar. Los aztecas nunca inventaron la rueda para transporte, nunca tuvieron animales de carga, nunca desarrollaron metalurgia avanzada. Sin embargo, construyeron una de las ciudades más sofisticadas de su tiempo. Nos enseña sobre resiliencia humana. Los mexicas llegaron como refugiados despreciados a un islote pantanoso y construyeron un imperio. Nos enseña sobre innovación. Resolvieron problemas de ingeniería que habrían paralizado a otros. Nos enseña también sobre la fragilidad de las civilizaciones. Una ciudad que tardó 200 años en construirse fue destruida en meses. El conocimiento de siglos se perdió cuando los códices ardieron. Lenguas, técnicas, historias desaparecieron. Pero quizás lo más importante, Tenochtitlan nos recuerda que la historia está escrita por los vencedores, pero no pertenece solo a ellos.
Durante siglos, la narrativa europea presentó a los aztecas solo como bárbaros sanguinarios. Solo recientemente hemos comenzado a apreciar la verdadera complejidad y sofisticación de su civilización. Estudios arqueológicos modernos revelan constantemente nuevos detalles. En 2023, excavaciones junto al Templo Mayor descubrieron ofrendas que incluían animales de todo Mesoamérica, demostrando las extensas redes comerciales aztecas. Análisis de ADN de restos humanos están revelando información sobre migraciones, dietas, enfermedades. La tecnología LIDAR está identificando estructuras previamente desconocidas bajo la moderna Ciudad de México. Cada descubrimiento añade piezas al rompecabezas de cómo era realmente la vida en Tenochtitlan, alejándonos de estereotipos y acercándonos a la verdad histórica. Y esa verdad es fascinante. Tenochtitlan era una metrópolis que rivalizaba con cualquier ciudad europea de su época en planificación urbana. La superaba en higiene pública, sistemas de agua, y posiblemente la excedía en complejidad administrativa y sofisticación cultural. Cuando los conquistadores españoles vieron Tenochtitlan, vieron una ciudad que desafiaba todo lo que conocían. Era más grande, más limpia, mejor organizada que Madrid o Sevilla. El choque no fue solo de civilizaciones, sino de paradigmas urbanos completamente diferentes. Imagina ser un soldado español, recién llegado de ciudades medievales, donde las calles eran estrechas y sucias, donde el agua contaminada causaba enfermedades constantes, donde la arquitectura más impresionante eran castillos fortificados y catedrales. Y de repente, te encuentras ante una ciudad con calles anchas y limpias, canales de agua clara, pirámides que rivalizan en altura con cualquier catedral, jardines flotantes de una belleza imposible. No es sorpresa que algunos españoles realmente creyeran que estaban bajo un encantamiento, que la ciudad no podía ser real. Sus propios marcos de referencia no les permitían procesar lo que veían. Y aquí está la tragedia más profunda. Precisamente porque Tenochtitlan era tan diferente, tan ajena a la experiencia europea, fue más fácil destruirla. Los españoles no vieron una civilización alternativa igualmente válida. Vieron paganismo que debía erradicarse, idolatría que debía destruirse. Los códices, tesoros de conocimiento astronómico, histórico, médico, fueron quemados como obras del demonio. Solo sobrevivieron un puñado, salvados por azar o por algunos frailes más ilustrados que reconocieron su valor. El conocimiento de siglos se convirtió en cenizas en días. Pero escucha esto. En esas cenizas yacen lecciones relevantes para nosotros hoy. Tenochtitlan nos muestra que es posible construir ciudades densamente pobladas que trabajen con el entorno natural en lugar de contra él. Las chinampas eran agricultura sostenible que aumentaba la fertilidad del suelo en lugar de agotarla. Nos muestra que sistemas de transporte público eficientes, las canoas en los canales, pueden mover grandes cantidades de personas y mercancías sin los problemas de tráfico que aquejan a las ciudades modernas. Nos muestra que la educación universal es posible y beneficiosa para toda la sociedad. Nos muestra que diferentes culturas pueden desarrollar soluciones radicalmente diferentes a problemas universales. Los aztecas nunca tuvieron caballos, pero desarrollaron sistemas de mensajería con corredores que podían transmitir información a través de cientos de kilómetros en cuestión de días. Nunca tuvieron hierro, pero trabajaban la obsidiana con tal maestría que creaban cuchillas más afiladas que el acero moderno. Nunca tuvieron ruedas para transporte, pero movieron bloques de piedra de toneladas a través de lagos y montañas. Y quizás,
Más profundamente, Tenochtitlan nos reta a cuestionar nuestras narrativas de progreso lineal. La idea de que la civilización europea representaba algún pináculo inevitable de desarrollo humano se desmorona cuando confrontamos que simultáneamente existía esta otra civilización con logros comparables o superiores en muchos aspectos. La historia no es una escalera donde todos suben los mismos peldaños. Es un árbol con múltiples ramas, cada una desarrollándose en direcciones únicas, basadas en circunstancias, necesidades, visiones diferentes. Tenochtitlan fue una de esas ramas, floreciendo de manera única y espectacular. Su poda forzada fue una pérdida no solo para los mexicas, sino para toda la humanidad. ¿Qué habrían logrado si hubieran tenido tiempo de continuar su desarrollo sin interrupciones violentas? ¿Habrían desarrollado nuevas formas de gobierno, descubierto más plantas medicinales, creado nuevas expresiones artísticas? Nunca lo sabremos. Esas posibilidades murieron en 1521. Pero lo que podemos hacer es honrar la memoria estudiando, preservando, compartiendo lo que sobrevivió. Cada códice descifrado, cada estructura excavada, cada tradición mantenida viva es un acto de resistencia contra el olvido. Cuando visites el Templo Mayor en Ciudad de México, párate un momento en silencio. Imagina las ceremonias que ocurrieron ahí, los miles de personas reunidas, el sonido de tambores y caracoles, el olor a copal, la vista de la ciudad extendiéndose en todas direcciones. Cuando pruebes chocolate, recuerda que estás saboreando una bebida sagrada que nobles aztecas disfrutaban hace 600 años. Cuando uses palabras como tomate o aguacate, estás hablando náhuatl sin darte cuenta. Tenochtitlan vive, no como ciudad física, sino como memoria cultural, como lecciones aprendidas, como inspiración para lo que la humanidad puede lograr cuando combina visión, determinación y creatividad. Y esa es quizás la lección final más importante. Las ciudades pueden destruirse, los imperios pueden caer, pero las ideas persisten. La visión de crear algo magnífico en medio de circunstancias imposibles, esa visión azteca, esa persiste. Nos llama a través de los siglos, desafiándonos a ser tan audaces, tan innovadores, tan determinados como aquellos ingenieros que miraron un islote pantanoso y vieron el sitio perfecto para construir la ciudad más impresionante de su mundo. Así que la próxima vez que enfrentes un problema imposible, recuerda Tenochtitlan. Recuerda que una vez, gente sin las herramientas que damos por sentadas, construyó maravillas que todavía nos dejan sin aliento. Si ellos pudieron, nosotros también. Si este recorrido por Tenochtitlan te ha fascinado tanto como a mí, suscríbete al canal. Hay tantas más historias increíbles esperando, civilizaciones olvidadas que merecen ser recordadas, lecciones del pasado que iluminan nuestro presente. No te las pierdas. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que lo imposible es solo una cuestión de perspectiva. Tenochtitlan fue imposible, hasta que existió. ¿Qué imposibles construiremos nosotros?